Ya, una de las cosas que vimos ayer, y ahora vamos a hacer el resumen, es este hecho importante en la biología de las neuronas, que ellas tienen un potencial eléctrico, un potencial, ¿cierto?, eléctrico negativo. Hay un gradiente electroquímico desde el exterior hacia el interior, donde el potencial es menos 70 milivolts, más o menos en promedio, dentro de una neurona. Si ustedes tienen un electrodo, se puede medir y le va a dar ese voltaje. Em, este voltaje está producido principalmente por una gran cantidad de cargas negativas, ¿cierto?, al interior, en comparación con las cargas al exterior. Digamos, la carga eléctrica total diferente que hay entre interior y exterior genera este gradiente. Hay un grupo una proteína muy importante, que es la que mantiene este gradiente, que es la bomba sodio de potasio. Em, Quería mostrarles un video que ayer no me resultó verlo, y espero que ahora sí funcione, que es sobre, donde se explica muy claramente esta bomba sodio de potasio. Tratando de maximizar, aquí está. Em, este video, sí que no sé si lo mostré ayer, pero claramente lo que le indica esta particularidad de la proteína de membrana, la bomba de sodio y potasio, que es la que permite a la movilización de iones a contracorriente, de sodio hacia el exterior. Es un transporte activo que involucra ATP, porque afuera la concentración de sodio es mayor que dentro. Entonces lo que hace esta bomba es mantener esa diferencia y expulsar constantemente cada proteína 3 iones de sodio hacia afuera, y una vez que se unen estos 3 iones sodio a la proteína, esta proteína cambia su conformación, pero mediado por ATP, y se liberan estos 3 iones de sodio, y luego queda la proteína disponible para movilizar ya no 3, sino que 2 iones potasio hacia el interior, teniendo un balance total de un aumento, al menos de una carga positiva hacia el interior. Entonces, eso es lo que está haciendo permanentemente esta bomba, y manteniendo en términos de con un gasto, ¿cierto?, con un gasto energético, esta polarización. Se llama que está polarizada la membrana, la célula, digamos, respecto del entorno. Eso es lo que hace entonces la bomba de potasio, mantener el gradiente y las cargas principalmente, mayormente negativas al interior y al exterior, que es la condición basal para que se genere el impulso. El impulso nervioso va a tener que ver entonces con una pérdida momentánea de esta polaridad, pero una inmediata recuperación. Y esto es entonces el motor, el mecanismo que genera el impulso nervioso. ¿Ok? Vamos a seguir con la presentación. Acá lo que sigue es esto, ¿cierto? Que está polarizada. Está polarizada la neurona en reposo. La condición de reposo es una neurona polarizada, como manteniéndose ese gradiente. Es una condición un tanto, podríamos decir, inestable, porque le implica un gasto a la célula, es estar manteniendo la polaridad, pero es la condición basal para que se pueda luego momentáneamente perder esa polaridad y después se recupera. Acá está, bueno, la misma idea, ¿cierto? De la base de potasio realizando esta actividad muy importante. Lo que ocurre es que esta depolarización está gatillada por los estímulos que recibe la célula. La célula está recibiendo estímulos de todo tipo, pequeños estímulos que van produciendo un aumento de las cargas positivas. Entran, los receptores son canales que permiten el ingreso de una cierta cantidad de iones a la célula, y cuando estas cargas
y positivas que entran, empiezan a aumentar y después sobrepasan cierto umbral, se desencadena la depolarización de la neurona, donde entra mucho sodio. Ya no es un poquito el que está entrando, sino que entra mucho. Pero inmediatamente hay canales dependientes de voltaje de potasio que liberan eh, eh, iones desde el interior hacia el exterior, reconstituyendo la polaridad de la membrana. Bueno, los receptores son de distinto tipo, hay algunos que son eléctricos, pero termosensibles de diverso tipo. Quería contarles sobre estos canales que son dependientes de voltaje. Por ejemplo, el canal em, por ejemplo, los canales que están presentes y que movilizan también los iones, a diferencia de un canal que es estimulado por un ligando. Los que son de voltaje, aquí no lo mostré ayer, pero este es el mecanismo que me preguntaba ayer Licen, creo que era que me preguntaba sobre el mecanismo electrovoltaico, y acá tiene que ver con el hecho de que estos canales que son dependientes de voltaje, en su estructura tienen un poro que se abre o se cierra dependiendo de voltaje. ¿Y qué es lo que ocurre? Es que cuando la neurona está en reposo, estos canales dependientes de voltaje están cerrados, ¿cierto? Están cerrados, pero cuando se acumulan, ¿cierto? Estas cargas positivas al interior, producto de estos pequeños estímulos, este poro se abre. Entonces, cuando hay diferencia, cuando hay muchas cargas positivas afuera, el sistema de apertura está cerrado, pero cuando empieza a aumentar, como se muestra a la derecha, la cantidad de iones al interior, este sistema de apertura deja de funcionar y se abre. Y esto tiene que ver con la repelencia de una subestructura dentro de la proteína, que es como una especie de pórtico donde hay cargas positivas. Entonces se rechazan las cargas positivas de esta proteína con las cargas positivas afuera, y eso define que esté cerrado. Pero cuando se invierte eso, producto de los estímulos que recibe la neurona, que empiezan a aumentar las cargas positivas al interior, esta subunidad que está al interior de la proteína repele estas cargas positivas al interior, y eso desencadena la apertura del canal. Entonces esto en el fondo es el mecanismo de dependencia voltaica o de voltaje, y terminan abriéndose los poros. Esa apertura, ¿cierto? Es lo que si uno lo registra se ve como este gráfico clásico, que es donde tenemos el nivel basal de la neurona con su carga voltaica de 70 milivolts en reposo. Pero luego se acumulan pequeños estímulos de los receptores, ¿cierto? O de la neurona presináptica, eso también hay que pensarlo. Yo le estaba hablando primeramente desde el punto de vista, desde el punto de vista de la primera etapa, que es la percepción, donde estos receptores introducen y movilizan pequeñas cantidades de iones positivos que empiezan a perder la polaridad y desencadenan un impulso en la neurona, la primera neurona, la neurona sensorial. Pero este mecanismo de depolarización también se da entre las siguientes neuronas. Entonces, por ejemplo, la neurona presináptica es también una gatilladora del cambio de la carga eléctrica en la neurona postsináptica, después de la sinapsis. ¿Ok? Pero este es el esquema general. Entonces hay pequeños impulsos, ¿cierto? Que si pasan un umbral, estos canales que son dependientes de voltaje se abren, entran muchos, sobre todo, o sea, en la primera, estos canales de sodio son los que primero se abren y dejan entrar así, una gran cantidad de iones, y se depolariza. Es la neurona, y esto es, en el fondo, el gatillo, que es el canal potencial de acción. Pero, seguidamente, a los pocos milisegundos, los canales de voltaje, dependiente de voltaje de potasio, se abren y producen el ingreso perdón, la salida, lo de sodio, el ingreso, lo de potasio, la salida de iones positivos, carga positiva, y entonces
se vuelve a la etapa de polarización, se recupera la polaridad, y eso se llama repolarización. Y ocurre que estos canales de potasio son abundantes, pero son un poco más lentos, y eso tiene una respuesta un poco más lenta, y eso produce que a veces sigan introduciendo muchos iones positivos al interior de la célula, y se llega a ser más negativa que lo normal en reposo, que es -70, y llega a ser más bajo, -80, -90. Y ese periodo se llama refractario, y un periodo en que la neurona no puede responder a un estímulo porque está demasiado baja su voltaje en reposo. Pero luego normalmente se recupera y llega al estado y está disponible para otro, otra potencial de acción con su despolarización y repolarización. Entonces estas son las etapas. La segunda en reposo, alcanza el umbral, se depolariza, después de una repolarización con una hiperpolarización, cuando dice demasiado negativa, eso se llama la hiperpolarización, que da lugar al periodo refractario, y después vuelve la célula vuelve a su estado en reposo. ¿Ya? Eso fue lo que estuvimos hablando ayer. También hablamos de que, bueno, eso que les conté como de la célula, de la neurona sensorial, que está ocurriendo en todas las dendritas y la ramificación, que tiene estas terminaciones que son de tipo receptora, ¿cierto?, de estímulo. Cuando estos cargas, estos cambios en la depolarización se acumulan, y llegan a la zona del cono axónico, el proceso tiene una pequeña diferencia, y es que ya no ya va a ocurrir en un sentido unidireccional desde el soma, desde el cuerpo dendrito, donde están las dendritas, ¿cierto?, la neurona, hacia el terminal axónico. Y esto ocurre por un proceso en que se van estimulando los canales uno tras otro, y esos cambios de polaridad, en un caso estimulan la apertura del canal siguiente, pero también va eliminando, va inhibiendo al anterior. Entonces, por eso tiene una sola dirección. Esto lo vimos acá, en este sentido, de que por ejemplo, cuando entra sodio, em, el, mejor partamos acá, cuando sale el, el sodio, aquí el exterior sería, a ver, el exterior es el blanco en ese caso. Entonces lo que hace es no, está bien, está bien. El canal de potasio está eliminando el sodio, y el canal de potasio está eliminando el potasio, y el canal de sodio está ingresando el sodio. Y eso, esta eliminación del sodio implica una repolarización, ¿cierto? O sea, de volver a polarizar la neurona, pero el sodio al ingresar, eso se traduce en un pequeño alcance del umbral de la siguiente canal. Y entonces eso produce que se estimule uno tras otro, pero a su vez esa entrada de sodio al canal anterior le genera una situación de repolarización. Entonces por eso se están produciendo estos procesos en un solo sentido, y avanza. Les conté también que esto no ocurre en todo el axón, y se da más bien en los nodos de Rampier, que son los lugares de la neurona donde no hay la vaina, no está presente la vaina de Medina. Lo que quiere decir que el proceso avanza a saltos un poco más rápido. ¿Ya? Esto varía harto. Los nodos de Rampier en algunos casos están muy separados, otros están un poco más juntos, pero el fenómeno eléctrico genera estas posibilidades de que se dé en salto, y no en toda la continuidad del axón, lo que sería un poquito más lento. Em, lo que les conté después, y estuvimos hablando, es sobre cuando ya este impulso llega hasta el extremo del axón, donde se pueden dar dos situaciones dependiendo del tipo de neurona y del tipo de unión que tiene con la neurona
que le continúa, su neurona vecina, que es la neurona postsináptica, después de la sinapsis. Claro, el fenómeno que se da en el extremo es la sinapsis, justamente, que es la interacción que se da entre dos neuronas, y aquí se han distinguido dos tipos de sinapsis: aquella que está mediada por conexiones físicas entre las dos neuronas, y son las proteínas de unión de células, y en donde el estímulo pasa muy rápidamente en forma directa, desde una célula a la otra. Una célula a la otra produce directamente el cambio de polaridad en la otra siguiente, porque están unidas por, por tubos, por pequeños poros. Entonces es muy rápido. Es, eh, sí, sin embargo, en términos fisiológicos, la sinapsis eléctrica tiene pocos grados de flexibilidad. Por otro lado, está la sinapsis química, en donde la comunicación entre las células está mediada por la liberación de vesículas. Es un proceso más lento, más complejo, porque hay la participación de canales de potasio que estimula la liberación de vesículas que contienen un mediador químico, que son los neurotransmisores, que son otro tipo de moléculas que van a encargarse de eh, mm, estimular el receptor específico en la neurona postsináptica, y donde se produce un proceso de degradación el- del neurotransmisor para luego reciclarlo y continuar el proceso. Es lenta la sinapsis química, sin embargo, tiene más márgenes de modulación desde el punto de vista fisiológico. Te estaba contando rápidamente sobre el caso de los insectos, donde un ejemplo de sinapsis química, donde este fenómeno de sinapsis química es aprovechado, entre comillas, para, para interrumpir, digamos, la vida y el desarrollo de las plagas. Bueno, esto tiene también muchas otras aplicaciones en términos médicos, como por ejemplo para producir disminución del impulso nervioso en otras situaciones. Por ejemplo, en seres humanos o en vertebrados también se pueden modular la sinapsis química. Y en este caso, en el que yo he trabajado, es con la, eh, la interrupción, ¿cierto?, de la comunicación normal entre neuronas a través de los insecticidas. Y esto es lo que ocurre, que normalmente un insecticida bloquea la acción de la acetilcolinesterasa, que es una enzima que degrada la unión de la acetilcolina, que es el neurotransmisor, degrada la unión al receptor de la neurona postsináptica. Entonces, normalmente la acetilcolinesterasa mantiene el normal funcionamiento de una sinapsis química. Los insecticidas se introducen en la acetilcolesterasa, la bloquean, y de otra manera que la acetilcolesterasa no funciona, no es operativa, por lo tanto no degrada la unión del neurotransmisor con el receptor de membrana de la neurona postsináptica, y el impulso se mantiene activo. Ya el canal permanece abierto, entonces lo que ocurre finalmente es que hay una muerte, una muerte debido a una sobreestimulación de las neuronas, y eso genera en los insectos muerte. Ahora, eso ocurre que hay insectos que tienen mutada su acetilcolesterasa de tal manera que el insecticida no logra inhibirla. Y, la acetilcolesterasa es resistente o insensible a los insecticidas. Y ocurre entonces que en este caso no se logra bloquear el funcionamiento. Entonces el insecto sigue viviendo normalmente, y eso pasa en las poblaciones con la resistencia. Es un fenómeno común en la naturaleza, de que las mutaciones, ¿cierto?, van generando nuevas capacidades. eh, eh, en un sentido o en otro, ¿cierto? Se podría generar una acetilcolesterasa que puede incluso, digamos, no lo sabemos, pero las mutaciones pueden dar
una apertura muy grande a distintas posibilidades. En este caso, es una mutación que impide el acceso del insecticida, pero podría haber una mutación que a ese mismo insecticida logra posibilitar que ingrese el insecticida. Esto va ocurriendo normalmente dependiendo de las presiones que se ejerzan en las poblaciones de los participantes. Los insectos que también tienen mutación, que se han fabricado insecticidas para varios mecanismos. Otro, por ejemplo, es para bloquear los canales de sodio de las neuronas, de manera que ustedes ya saben que es lo importante que tienen la importancia que tienen los canales de sodio, y y ahí hay insecticidas que bloquean estos canales de sodio, entonces la neurona no funciona y también el insecto muere. Sin embargo, igualmente, los insectos han evolucionado mutaciones que los hacen insensibles a estos insecticidas. Más de una mutación, por ejemplo, estas mutaciones en los canales de sodio, que se llaman KDR, están a veces ahí, al menos se conocen dos. Y de hecho, hay más. Estas son las que nosotros logramos describir para la polilla de la manzana, se los muestro acá, pero hay más, hay varias mutaciones que, que permiten que no los bloqueen los insecticidas. Entonces, es súper interesante porque este proceso de selección que se da en que las variantes que mutan, dado que no mueren con el insecticida, logran amplificarse en la población. Es que se dan las condiciones para que se amplifique la población, por ejemplo, que haya recursos, y eso se da y ocurre. Entonces, por ejemplo, en el caso de las plagas, se están constantemente desarrollando insecticidas para lograr evitar la reproducción de la resistencia. Acá está el caso de los canales de sodio. Un ejemplo de... No, aquí... Ay, voy a eliminar esto porque tengo un sonido asociado que, que debo sacarlo. Esperen un poquito. Que estaba perturbando. Sí, no sé por qué estaba ese. Ya. Aquí quería mostrarles esto de los canales, más, pero ya lo vimos en el fondo. Son los distintos canales que están presentes. ¿Cómo lo hago esto para mover esta cosa? Ya, ahí sí. Ahí está la variación de la agenda de resistencia insecticida, también en otros insectos, donde están en los canales estos dependientes de voltaje, que también los insecticidas bloquean estos canales. Hay inhibidores también que se tratan de posicionar en estos lugares, pero las mutaciones impiden la ubicación. Acá está, se fijan ustedes, acá hay tres mutaciones en los canales dependientes de voltaje de sodio, y que el insecticida, un piretroide, por ejemplo, aquí en rojo, normalmente se instala ahí y genera que el canal esté permanentemente abierto. Pero cuando las variantes tienen varias mutaciones en estos dominios, tanto de membrana como los que están más al interior de la célula, tienen mutaciones que impiden entonces que se una el insecticida al canal y no tiene ningún efecto. Eh, Quería mostrarles rápidamente que nosotros hemos estudiado esto y la frecuencia en las poblaciones de insectos, y en rojo acá se ven que son de frecuencia relativamente baja, y que están justamente lo que hicimos en este estudio nosotros es ver tres tipos de mutaciones que se dan en los canales de sodio, la KDR, la super KDR, los canales de sodio, y una que se da en la acetilcolinesterasa, como dos mecanismos de resistencia de este insecto que es una plaga que ataca a los duraneros y a un montón de plantas cultivos, y estudiamos los genotipos, ¿sí?, de si son homocigotos o heterocigotos para la mutación. También eso hay que considerarlo, las mutaciones, si son en su forma homocigotas o heterocigotas. Y en rojo nosotros vemos que la frecuencia en las poblaciones no es muy alta, y que también es diferencial del tipo de planta en que están estos insectos, si están en las malezas o están en los durazneros, que son el caso en que estudiamos nosotros.
y, por ejemplo, la mutación KDR es más frecuente en el duranero, la mutación super KDR, que está también en el canal de sodio, no es tan frecuente. La idea es que estas mutaciones no es que sean muy frecuentes, de hecho la mayor parte son sin mutación de los insectos, pero estos que son resistentes son los que son la punta de lanza, ¿cierto?, de la evolución del cambio, y en las generaciones finalmente ellos podrían ser más abundantes. Esto de las mutaciones en los receptores es muy importante, no solamente para este ejemplo que le estoy dando, sino que para otros casos que yo conozco menos en realidad porque no trabajo con eso, que son los pero sí sé que se da, que son en mutaciones, por ejemplo, de neurotransmisores en ser humano, o en otros vertebrados, que los transforman en insensibles, por ejemplo, a neurotransmisores o a moduladores del funcionamiento de los neurotransmisores. Entonces, los individuos que son mutantes tanto en el receptor, ¿cierto? Eh, Principalmente en el receptor, van a tener distintos grados de respuesta a estos neurotransmisores, y finalmente podrían comportarse de forma distinta. ¿Ok? Esa era la idea de lo que vimos ayer. Yo quiero avanzar un poco ahora con otro tema que tenemos que ver, y este está por acá. Vamos a avanzar un poco más en lo que tiene que ver con em, un poco más mirando la integración. Ya sabemos qué es lo que son las neuronas, ya sabemos más o menos qué es lo que hace la neurona, cómo se estimula, cómo genera un impulso nervioso y cómo interacciona con la neurona siguiente. Este curso no intenta ir mucho más en el detalle de eso, este es un curso más bien de la integración. Entonces vamos a avanzar por ese lado, eh, y mostrarle un poco la complejidad de lo que está pasando en el sistema nervioso. Y aquí esta imagen lo que muestra es una neurona en amarillo y verde, y sus dendritas soma y con sus prolongaciones dendríticas, ¿cierto?, que se expanden y que se mueven tridimensionalmente. No que se mueven, pero que están dispuestas en forma tridimensional, como un verdadero sol, ¿cierto?, que salen varias dendritas, y se ha visto que una neurona puede tener 10.000 sinapsis, ¿ya? O sea, no es un par de sinapsis. ¿Mm? Esta dendrita está recibiendo estímulos de 10.000, o sea, más bien de 1.000 sinapsis que se ha podido estudiar. Una misma célula está siendo estimulada 10.000 veces. Entonces, imagínense ustedes, si tenemos miles de millones de neuronas, entonces vamos a tener una gran complejidad de conexión, una red muy compleja. Acá se ocupó una metodología en la cual se tiñeron con anticuerpos de fluorescentes. Esto es muy ocupado, una técnica muy ocupada ahora para ubicar espacialmente en los tejidos la acción de ciertos mecanismos, ¿cierto? Entonces se ocupan anticuerpos fluorescentes para ubicar físicamente dónde están activas ciertas proteínas. Entonces se diseñaron anticuerpos fluorescentes para una proteína específica de microtúbulo de la neurona postsináptica, que está ahí en verde, y que se encuentra solo, ¿cierto?, en el otro espacio, y que se encuentra solo en la dendrita. Y el otro anticuerpo es para la unión sináptica. Sinaptotómica, perdón, el compuesto se llama así, es una proteína que se encuentra en el axón presináptico, ¿ya? Y eso es de color naranjo rojo. Entonces, por eso aquí en verde, medio amarillo, ¿cierto? Está este microtúbulo, marcado microtúbulo eh, de la neurona que es la postsináptica, y la presináptica está en rojo-naranjo. Entonces ahí se ven todos estos puntitos que son las conexiones. Y de esa forma uno puede analizar esta imagen y contarla. Profe, ¿Sí?
Cuando usted dice que la neurona del hipocampo produce alrededor de 10.000 sinapsis, ¿significa que produce más sinapsis que el resto, que otras partes del cerebro, o es como No, un no, no, número no. aproximado de general? Es un número promedio, es un número promedio en Ah, ya. ese tipo de neurona, pero de hecho hay más, puede haber más, pero es como un número importante. Es un número promedio, pero puede haber más, pero como la idea es generar un valor promedio. Pero algo impensado, ¿ah? Que no se tenía idea que eran tantos y ahora se pueden medir, cuantificar. Y este dato de 10.000 es para este tipo de neuronas del hipocampo. No he visto yo otros datos, probablemente sí. Sé que son más, pueden ser mucho más. O depende del estímulo también, de las partes del cerebro que esté estimulada, no sé. Porque en el Eh, fondo una neurona está estimulada, pero no importa la fuerza del estímulo, va a estimularse de la misma forma. O es sea, que la neurona va a reaccionar igual. lo que aquí se está mostrando son las sinapsis, esos son los espacios físicos de unión. El estímulo y la intensidad es otra cosa, que también es parte de la complejidad, pero en términos de cómo se unen, estos son el número de espacios físicos de unión, y eso no depende del estímulo. Puede que esta sinapsis en algunos casos estén inactivas, pero sí están la posibilidad de que se conecten. ¿Ok? Ya, ok, Ujú. ya. El espacio físico de unión al menos tiene 10.000 posibilidades de que una neurona presináptica estimule a la postsináptica. Pero ahora, si eso efectivamente ocurre, si está o no estimulada y la intensidad de eso puede variar. Y ese es como otro nivel ya de análisis que la intensidad. Lo vamos a ver también, la intensidad eh, de la sinapsis en el fondo. Ok. Quería contarles que mucha de esta información que tenemos ahora, que ahora se puede medir mejor que antes, tiene su origen en este investigador español, Santiago Ramón Cajal, o sea, su apellido es Ramón y Cajal, no es que se llame Ramón y Cajal, o que sean dos personas, sino que es una sola persona cuyo apellido es Ramón y Cajal. Este importante biólogo, lo que hizo fue también de realizar muchos dibujos, él también definió los distintos tipos de neuronas, pero su trabajo fue más bien histológico, estudió cortes de ser humano también, donde mostró cómo las neuronas, y en aves, por ejemplo, también, eh, la complejidad de las uniones de las neuronas polares, unipolares, y vio este grado de conectividad, pero lo hizo con técnicas antiguas de microscopía simple. Ahora tenemos estas técnicas mucho más complejas, pero además que nos va a dar una mayor, una representación más real de qué está ocurriendo. Pero por ahí lo pueden encontrar, es un neurólogo importante que trabajó muy pacientemente, y esto no hace mucho tiempo, es decir, las investigaciones avanzan tanto que ahora esto está pero totalmente superado, pero fue pionero, horas de horas trabajando, sacándose los ojos ahí. Ahí se ve con un microtomo, no sé si conocen los microtomos, que son guillotinas muy sensibles, es como cortar el jamón, ¿cierto? Cuando uno va a una pequeña de estas tiendas de barrio y pide jamón, ¿cierto? Y le cortan una mortadela, qué sé yo. Esos son parecidos, pero finísimos, finísimos. Normalmente el tejido se trata de tal manera que quede impregnado de una manera rígida, porque los tejidos son blandos, y después se cortan con un micrótomo que corta con una pequeña gilet, digamos, una pequeña bisturí, lonjas delgaditas, y eso después se pueden teñir y ver bajo el microscopio simple. Todavía se ocupa, pero mucho más complementado con técnicas nuevas. Entonces, ahí está un poco los primeros pasos en cuanto a la estructura, a la física de cómo se conectan las neuronas, y esto seguramente estaba muy subevaluado, con valores mucho menores que lo que sabemos ahora. Eso es un poquito de historia. Otro aspecto importante que ocurrió en la neurobiología es este avance que logró este investigador Otto Loewi, que hizo un experimento en Alemania en 1921, que trabajando con corazones de rana, él fue el primero que habló de los neurotransmisores.
¿ya? Entonces lo que él hizo fue un experimento súper simple. Y bueno, él dice que él tenía insomnio, que era una persona que trabajaba mucho en el laboratorio y que soñando se le ocurrió un experimento, se levantó y lo hizo. ¿Ya? Y típica mito a veces no se sabe muy bien, pero aquí como que es recurrente que en este caso se da este hecho de que él hizo un experimento con su equipo en que tenía aquí un corazoncito, ¿cierto? De un ratón, perdón, de una rana, que lamentablemente lo sacan, cosas que ahora casi no se pueden hacer, pero por ética y buen trato de los animales, pero antes no había tanto cuidado. ¿Y qué pasó? Se sacaba el corazón de una rana y el corazón y tiene un mecanismo de pulso que es automático, que es, digamos, involuntario, y sigue vivo por un tiempo. ¿M? Y en ese tiempo lo que él hizo es ponerlo en una solución Rinker, una solución salina dentro de un vaso precipitado, y estimuló el nervio vago que inerva el corazón y obtenía latidos. Tenía un estímulo, ¿cierto? Que era, digamos, estimular este nervio vago y tenía una respuesta que midió la contracción acá, los niveles de contracción. Había una cierta patrón, ¿cierto? De contracción del corazón al estimularlo con el nervio vago. Y lo que a él se le ocurrió es tener otro corazón de otra rana y al mismo tiempo lo que hizo es no estimular el nervio vago, sino que lo que hizo fue conectar el líquido en que estaba inmerso este corazón con el líquido en que estaba inmerso este otro corazón. ¿Ya? Entonces, y observó patrones similares, un poco desfasados, pero similares, de contracción de este corazón que no estaba siendo estimulado en el nervio vago, sino que estaba embebido por el líquido de este corazón que sí estaba siendo estimulado por el nervio vago. Conclusión, ¿cierto? Un experimento muy bonito, ¿cierto? Muy elegante, es que hay algo en el líquido de este corazón estimulado que estimula al corazón y que no es vía de estimular el nervio, que no es vía de estimular el nervio vago. Entonces él dijo, acá hay algo que está dentro que está pasando de un lugar a otro. Y eso eran los neurotransmisores. ¿Ok? Ese fue el primer hallazgo, un experimento muy bueno. Entonces, eso para contarle los neurotransmisores, ¿cierto? Que son los elementos ahí importantes para la sinapsis. Al menos la química, ¿cierto? La sinapsis química, a diferencia de la sinapsis eléctrica, que ocurre es directa. Rara vez se encuentra una sola sinapsis. eh, claro, lo vimos hasta 10.000, o sea, un promedio de 10.000 en las células, en las neuronas del hipocampo. Las neuronas grandes en el cerebro generalmente reciben, acá está, pues, muchas entradas. Aquí está el rango que va más o menos de 1.000 a 80.000. O sea, es un rango. De ahí se mueven, ¿cierto? Entradas, entre comillas, quiere decir estímulos que están eh, potencialmente, digamos, ofreciéndose a la neurona presináptica. Las entradas, y esto es importante, las entradas se integran en la neurona receptora de tal manera que se toma una, entre comillas, decisión de transmitir la información a la otra célula. Recuerden esto del umbral, ¿cierto? Hay umbrales que se requieren pasar para que los canales dependientes de voltaje se activen. Entonces, esto no es una decisión en el sentido de una reflexión, sino que quizás se dan ciertos niveles que gatillan una acción. Eh, esta decisión es a menudo generar o no un potencial de acción. Y que cada entrada sináptica generalmente solo da una pequeña depolarización, por lo que muchas entradas deben cooperar y sumarse para alcanzar un umbral y para disparar el potencial de acción. Ya, eso ya lo habíamos visto, este efecto de suma. ¿Mm? Por ejemplo, en el caso de la neuromotora, de una motoneurona, ¿qué es una motoneurona? Se refiere a que vimos que hay neuronas que están conectadas entre sí, eso es lo que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Neuronas conectadas una con otra. Pero sobre todo en la vía periférica,
estas neuronas van a ir al sistema nervioso central, ¿cierto? Y van a producir una asociación, pero en el sistema nervioso central luego va a haber un impulso inverso, que va a dar la respuesta. Y esa comunicación de neuronas, nuevamente a través de sinapsis, pero en lugar de ir desde digamos, de localizarse en una célula eh, o un órgano de receptor del estímulo, aquí es al revés. Se va a ir a un órgano que va a ejercer un efecto, y ese es un músculo, normalmente es un músculo. Entonces nosotros tenemos las neuronas sensoriales que perciben una señal, se gatilla todo este proceso, se puede procesar el sistema nervioso central, a veces no pasa por el sistema nervioso central, sino que pasa directamente a través de una respuesta refleja, por ejemplo, a un grupo de neuronas que terminan en un órgano efector que es el músculo. Entonces, esa neurona que conecta, que se conecta con el músculo y que estimula al músculo, se llama motoneurona, ¿cierto? Es una neurona que su acción final va a ser conectarse con el, con el nervio, con el músculo. Y el músculo va a estar nuevamente a ver un cambio en los receptores que va a desencadenar un cierto proceso en el músculo. Ya entonces, para ese caso, para obtener una potencial postsináptico excitatorio de más 20 milivolts, se necesitarían alrededor de 20 terminaciones. ¿Ya? O sea, este umbral se alcanza con distintos números de sinapsis. Este es un ejemplo. La idea es que los umbrales se alcanzan por sumas de conexiones, tanto, por ejemplo, para recibir el estímulo como para ejercer un efecto, una respuesta efectora en un músculo. ¿Ya? Esa es la idea de las sumas. Bueno, aquí estaba la idea nuevamente de la sinapsis, ahí está un ejemplo entonces de los distintos tipos de sinapsis, pero el punto acá más importante es que vuelven a aparecer acá los tipos de receptores de la sinapsis química. Tenemos, ¿cierto?, estos dos tipos de receptores. La señal química, los ionotrópicos, los metabotrópicos, rápidos, ¿cierto? Más lentos uno que el otro. Bueno, los dos son de transmisión de una señal, pero como les contaba, dentro de la química, en general la química es más moduladora, ¿cierto?, que la eléctrica, pero aún así, una señal, o sea, una sinapsis química puede tener de estos dos tipos de receptores, y es más modulable en la metabotrópica porque hay elementos anexos, ¿cierto? Mediadores. Entonces puede ser mejor. Ahora, es importante también considerar que las sinapsis tienen en algunos casos efectos excitatorios, que sí que se excitan las neuronas postsinápticas, pero al mismo tiempo pueden darse efectos inhibitorios, en que la siguiente neurona no se estimula, sino que hay un proceso de inhibición. Entonces pasan dos cosas: o progresa, ¿cierto?, esta sinapsis de neurona en neurona, o viene avanzando y hay un momento en que puede producirse una inhibición de la transmisión y finalmente no hay transmisión. Eso se da en la sinapsis química, ¿ya? Y la posibilidad de modulación de la sinapsis química está más dada cuando están involucrados receptores de tipo metabotrópico. En la señal, en la sinapsis eléctrica, esto es un flujo instantáneo, hay una transmisión eléctrica y hay un acople eléctrico. Es como un verdadero cable pegado, ¿cierto? Uno unido con wincha aislante, diríamos, ¿cierto? No. En cambio acá están incluso podríamos decir que están los cables, si le pusiéramos nosotros un líquido y tuviésemos un líquido salino, sería algo parecido. No va a ser tan rápido, pero sí más modulable. Ya, un poco más sobre la señal eléctrica.
eh, ¿qué ocurre? Que ustedes saben que, seguramente no sé si lo han visto en física, pero en la corriente que se mueve, ¿cierto? Por un cable, sufre resistencia. Hay los materiales, las propiedades de la materia, produce que la corriente empieza a perder fuerza. No. Hay una resistencia a este movimiento de electrones, lo que genera que si parten 100 llegan 50, porque hay que avanzar, ¿cierto? Y en eso hay pérdida de la intensidad del flujo de la corriente, y en la sinapsis eléctrica también pasa eso. Se han medido, por ejemplo, acá con electrodos la intensidad de la corriente, que se puede medir a su vez por la diferencia de voltaje. Entonces uno puede tener ahí o percatarse de que va disminuyendo. Y eso es lo que se muestra acá, que desde la neurona presináptica a la postsináptica hay una disminución de la... acá arriba está el impulso, ¿cierto? En la neurona presináptica. Aquí se mide el voltaje. Esta es la corriente que está medida en amperes. Aquí está medida en voltaje. Pero fíjense en estos dos últimos, que aquí está el voltaje registrado en la neurona presináptica en el tiempo, y en la neurona postsináptica está también, es muy parecida a la curva, pero es más bajita en la neurona postsináptica, porque esa intensidad del voltaje ha disminuido. La diferencia es pequeña. Entonces hay una sinapsis eléctrica, tienen vías de resistencia eh, em, que permiten que las corrientes fluyan directamente, claro, pero el flujo igual va disminuyendo, porque o sea, en general es más baja que la química, tiene menos resistencia que las químicas, pero el flujo de corriente a través de las vías de baja resistencia de las jump se acopla eléctricamente en las neuronas, se inyecta corriente, a ver qué dice acá, la depolarización se propaga de una neurona a otra, acoplada eléctricamente, y la depolarización de una neurona produce una depolarización. Claro, o sea, en el fondo ocurre esto, pero se va diluyendo el efecto, se va diluyendo en alguna medida. ¿Ya? Entonces hay una corriente eléctrica rápida que pasa, pero va disminuyéndose porque hay resistencia. Lo mismo ocurre con los cables eléctricos. Por ejemplo, si uno tiene cables eléctricos mal unidos, si ustedes han visto, lo mejor para mantener una corriente es soldar los cables. Y si uno les pone solamente winch aislante, se va a perder algo. Entonces, mejor es tener una buena unión. Acá están las conexinas, que son estas proteínas de membrana que forman parte de los gap junction, que son los verdaderos poros que establecen esta unión eléctrica. Vamos a hacer una pausa, ya son 10 para las 12, para volver a las 12:10, ¿les parece? Sí, profe. Ya. Y voy a detener la grabación para que nos juntemos entonces a las 12:10, por favor, ¿ya? Reinicie la grabación. Ya. Acá quiero mostrarles otra micrografía de estas con la tecnología de fluorescente. Se ocupa el microscopio electrónico confocal. Y la idea de acá es una evidencia de el paso de elementos de una neurona a otra. Y el acoplamiento, ¿cierto?, que hay de células en el último ganglio abdominal del cangrejo de río, del que estábamos hablando recién. Y cómo pasan elementos pequeños. Entonces, lo que ocurre acá es que hay una neurona gigante presináptica que está en amarillo. Presináptica, es la que lleva el impulso, en amarillo. Y esta ha sido inyectada con dos tintes fluorescentes. O sea, se le inyectó a la célula presináptica dos tintes fluorescentes, uno hecho de una molécula grande, y es la verde, no, perdón, de una pequeña, que es la verde, y una grande, que es la roja. ¿Ya? La molécula más pequeña, fluorescente verde, pasa a través de las uniones huecas o gapson, estas uniones,
por lo que las imágenes verdes se ve verde en todas las neuronas que están, en la mayor parte, siento que está aquí verde, porque la molécula pequeña pasa. Y para demostrar que las moléculas grandes no pasan, la molécula fluorescente roja, que es la grande, que es demasiado grande para pasar, queda en la neurona presináptica, y acá se ve de color amarillo. Se ve de color amarillo porque produce la mezcla en esa condición se ve, digamos, se ve amarilla. Pero en el fondo nos está reflejando que la molécula grande queda en la neurona presináptica y las más pequeñas, que se ven verde, pasan a la otra célula. Con estas técnicas de ir tiñendo, se puede ver y ver físicamente el paso de moléculas de un lado a otro. Entonces ahora está más claro de que en estas uniones sinápticas pasan elementos a través de las uniones que hay entre las células en la sinapsis eléctrica, ya que vimos recién en el caso del cangrejo de río. Esto lo que un poquito les mostraba, que les mencioné recién, pero que no se los dije con gráfico, es que acá nosotros tenemos em, déjeme parar esta cosa que está corriendo acá. ¿Dónde está esto otro? Voy a volver a compartir. Déjeme un poquito hacer algo acá para poder ver bien. Ahí estaba la vía eferente. Mi computador está un poquito loco hoy día, no sé qué le pasa. Se me está quedando pegado el PowerPoint. Vamos a ver ahora si funciona. Esta era la otra. Y aquí. Tal vez porque tengo muchas cosas abiertas. Y ahora parece que viene. ¿Ven ahora algo, no? No, profe. Mm, mm. Ahora debieran ver algo. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya, perfecto, por fin. Ya, lo que les contaba es esto, de que nosotros tenemos la piel, por ejemplo, las terminaciones sensoriales, las neuronas se unen, ¿cierto? Y forman un nervio que lleva la información al sistema nervioso central. A veces pasa, y esto tiene que ver con que pasa por el sistema nervioso central, pero no se procesa la información, pasa por la médula espinal, que es parte del sistema nervioso central, pero la información ahí rápidamente se lleva al nervio eferente, que va hacia el músculo, que es el órgano motor. Entonces nosotros hemos hablado mucho más de la percepción, esto de la percepción que va, recoge la información, la transmite,
Vertebrados y mamíferos, muchas veces, muchas de ellas pasan al sistema nervioso central, donde se perciben, se procesan, y donde la respuesta que se entrega es una respuesta que emerge de una asociación, de un procesamiento. Otras veces hay sensaciones que no se procesan y que pasan directamente a la vía eferente, donde se ejecuta una respuesta. Por ejemplo, cuando a nosotros nos quemamos, muchas veces retiramos o la piel responde, digamos, nosotros respondemos casi automáticamente. Es una respuesta adaptativa, ¿cierto? La de responder directamente. ¿O han visto ustedes cuando han ido al médico? Ya casi no lo hacen, pero es pegarle con un martillito en la rodilla. ¿Entonces han visto ese golpe que se les da a las personas con un pequeño martillo en la rodilla y la rodilla se levanta sola? Sí. Ya, eso pasa pues, cuando la respuesta no es procesada y es espinal, se le llama, motora directa. Y entonces, algunas de estas son más rápidas, son donde hay algunas conexiones que son de tipo químico perdón, eléctrico más que de tipo químico, ¿ya? Em, para distinguirlo, ¿cierto? De que hay algunas que son espinales, de respuesta rápida, respuesta sin procesamiento, de otras que son mucho más elaboradas. Aquí el panorama es bastante más complejo, o sea, hay sinapsis eléctrica, química, hay conexiones que van a ser procesadas, otras que van a ser no procesadas, entonces el panorama no es tan ordenado, y va a depender también del tipo de organismo, cómo se da esto. Pero quería volver un poco ahora a pasar un poquito más a la sinapsis química, donde ya lo vimos esto un poco, pero la idea era reforzarle estas etapas, que el potencial de acción alcanza, ¿cierto? En la sinapsis química, el terminal presináptico del axón, viene viajando el potencial de acción. Lo que en segundo paso ocurre es la depolarización del terminal presináptico, y eso termina abriendo canales, permitiendo la entrada de calcio. Acá el calcio es importante, el sodio, potasio, no lo es en esta etapa. O sea, podrá haber, pero principalmente aquí lo que tienen un rol más protagónico son los canales de calcio. El canal de calcio gatilla la liberación de vesículas que están dentro del neurotransmisor desde vesículas, ¿cierto? Entonces fusionan con la membrana, se libera a un espacio interneuronal, un espacio sináptico, y se une al receptor de la neurona postsináptica, ¿cierto? Acá están los receptores postsinápticos. La apertura y cierre de canales causa cambios en el potencial de membrana, de la membrana postsináptica, y ese potencial de acción se propaga a la siguiente célula, ¿cierto? Y avanza el potencial de acción. Entonces, así es como ocurre en la sinapsis química relevo, ¿cierto? De la información de una célula a otra. ¿Ok? Aquí el receptor, aquí les mostraba lo que les dije hace un rato. Nosotros tenemos receptor ionotrópico que permite una respuesta rápida de corta duración. Esa también es la otra cosa, que es de corta duración. En cambio, un receptor, todo esto dentro de la sinapsis química, el receptor metabotrópico da lugar a una respuesta más lenta y de más larga duración. Ya acá está la idea, ¿cierto?, de cómo se liberan y se estimulan. Y en el caso del el metabotrópico este es el ionotrópico, ¿cierto?, donde se estimula el mismo receptor, y acá tenemos un intermediario. Metabotrópico en el caso acoplado a proteína G. Acá está una tabla también donde se muestra eh, los neurotransmisores, las enzimas sintéticas que están involucradas en la formación de este neurotransmisor, en la célula presináptica, y el receptor, en el caso de esto está especialmente
descrito para el sistema nervioso central de vertebrados. Pero acá están los distintos tipos de neurotransmisores: acetilcolina como uno muy importante, la dopamina, norepinefrina, serotonina. Hay otros que son aminoácidos como el glutamato, GABA, glicina y péptidos, pequeños péptidos. Entonces, acá está la enzima responsable, el tipo de receptor, o sea, el nombre del receptor, y si el tipo metabotrópico o ionotrópico, y el modo de acción. Esto tiene que ver con, lo vamos a ver un poquito más adelante, con el tipo de respuesta que da. ¿Cómo se explica que la mayor parte de la sinapsis, en el caso de los vertebrados, son químicas? O sea, si sacamos la cuenta, más o menos en vertebrados, son de tipo química, las sinapsis químicas pueden ser excitadoras o inhibitorias, eso es lo que le mencioné hace un rato. Y eso tiene una ventaja adaptativa muy importante. En la evolución ha favorecido de alguna manera digamos, la predominancia de estas sinapsis químicas, a diferencia de las sinapsis eléctricas, y que casi siempre, la mayor parte de las veces, son excitadoras. Entonces, por un lado, tenemos más plasticidad en las sinapsis químicas porque pueden ser de carácter excitatorio, que yo les conté que van propagando en forma excitatoria una neurona y la otra neurona, o podrían ser una sinapsis que en el fondo inhibe en la propagación. En la sinapsis química, en cambio, son más bien de tipo excitatoria. Y son unidireccionales también, ya lo vimos. Se conectan y pasan de una neurona en cambio, una neurona, bueno, en el caso de las químicas, claro, las químicas son unidireccionales, una neurona presináptica excita o inhibe a la neurona postsináptica, pero no al revés, o sea, la postsináptica no puede inhibir a la presináptica. En cambio, las sinapsis eléctricas son, o pueden serlo, bidireccionales. O sea, puede pasar que la neurona postsináptica estimula, excita a la presináptica, ¿ya? Porque están unidos por un tubo y en el fondo, por una conexión, no hay capacidad de modulación. Las sinapsis químicas son mucho más modificables en sus propiedades que las sinapsis eléctricas. El uso y las circunstancias pueden hacerlo más fuerte, ¿cierto? Y el desuso puede hacerlo más débiles. Esta plasticidad es importante para el desarrollo del sistema nervioso y para el enrojo, el aprendizaje. O sea, en el fondo estamos hablando de que hay más plasticidad. Puede ser más lenta, puede ser menos rápida, o sea, pero a la larga, en términos adaptativos, tienen su ventaja porque son más flexibles, más plásticas. Por otro lado, las sinapsis eléctricas no quiere decir que no sean tan buenas, sino que tienen otras ventajas. Y que, por ejemplo, son respuestas rápidas, pero no van a ser tan modulables. Es una distinción importante. ¿Qué otra cosa más? Acá está la idea de que los potenciales sinápticos controlan la excitabilidad neuronal. Hablemos de la excitación. La excitación es un aumento en la probabilidad de que una célula genere un impulso, un potencial de acción, ¿cierto? Por ejemplo, una neurona presináptica está excitando a una neurona postsináptica. O se puede dar que si la célula ya está generando un impulso, la excitación provoca un aumento en la frecuencia del impulso, ¿no? Por ejemplo, tenemos una neurona presináptica que está estimulando a una neurona postsináptica, ya se desencadenó el impulso, ya está excitada la neurona postsináptica, pero puede haber que esto sea más intenso. Por ejemplo, se libera más neurotransmisores, se acoplan a una mayor cantidad de receptores, entonces la depolarización puede ser más frecuente, puede ser más intensa, entonces hay una excitación mayor.
¿Ok? Esa modulación es la que también está presente en la sinapsis química. Por otro lado, la inhibición, por el contrario, es una disminución de la probabilidad de generación de impulso o una disminución de la frecuencia de esto. Si como puede subir, puede bajar. ¿Ya? Entonces, de célula a célula, a lo mejor el número de vesículas que se liberan es menor, el número de receptores que se asocian a los neurotransmisores es menor, entonces la respuesta, en lugar de propagarse y expandirse, va reduciéndose y acortándose en su alcance. La sinapsis excitatoria e inhibitoria suman sus efectos de voltaje, ya sea para mayor o para menor, para controlar la generación de potencial de acción de una célula postsináptica. Ya, entonces hay una cosa muy importante que aquí a todo el número de conexiones que ya vimos, ¿cierto? Que pueden ser 10.000 o hasta 80.000, se agrega otra capa, diríamos, de posibilidades, además de uniones que están especialmente posibilitadas. Está por otro lado esta segunda mirada o segundo orden de plasticidad, que es la intensidad de la excitación o intensidad de la inhibición. Entonces, eso da muchos órdenes de magnitud. ¿Sí? ¿Profe? ¿Sí? Una duda, para ver si entendí. Entonces, la excitación se produce cuando pasó el umbral y siguió recibiendo entradas, entre Es, comillas, la célula. es la excitatoria, claro. Ah, ya. Pasó el Ok. umbral, pero Eso. se mantiene y sigue potenciándose. Por ejemplo, el tren de potencial de acciones se sigue desarrollando. En cambio, en el otro, el tren puede ir disminuyendo. Ok. Ya. Ujú. Ya entendí. Ya. Ok. Gracias. Ok, acá está un poco el caso del neurotransmisor excitador principal, es el glutamato, que se une y activa a los receptores de canales iónicos dependientes, son receptores de tipo dependiente de glutamato, los que son permeables al sodio y al calcio. Entonces acá está el potencial excitatorio. O sea, hay algunos, por ejemplo, la intensidad del glutamato, se pueden abrir más canales, se puede generar más neurotransmisor y aumenta. Entonces, este es un neurotransmisor directamente excitatorio. Hay otros neurotransmisores que tienen esta capacidad de ser inhibitorios. Por ejemplo, GABA. Y se une y activa un receptor específico, GABA, los que son permeables a los iones cloruro, ¿ya? Entonces es una sinapsis inhibitoria. ¿Ya? No solo se puede dar la inhibición por disminución, si aquí puede haber un caso de un receptor que va frenando el asunto, ¿ya? Que si se estimula una neurona que produce este neurotransmisor GABA, ahí se va a frenar, es como una suerte de peaje, llamarlo, no sé si peaje, pero si viene un tren excitatorio y ocurre que hay una neurona que es inhibitoria y que produce GABA, esta va a producir una sinapsis química de tipo inhibitorio, y que causa una hiperpolarización. ¿Se acuerdan que hablamos de la hiperpolarización? De que se baja porque como moviliza cloruro, se produce un nivel más bajo del de reposo. Entonces, es más difícil que esa neurona luego se estimule. Tiene que haber mucho más influjo de iones positivos para que esa neurona pueda estimularse. Entonces, esa neurona está, por decirlo de alguna forma, silenciada en alguna medida, en términos de que este receptor GABA produce la movilización de cloro, bajan demasiado los niveles de voltaje de esa neurona por debajo del reposo, entonces está inhibiéndose. ¿Ok? Ahí está este carácter inhibitorio per se que puede tener una neurona, con el caso de inhibitorios GABA, perdón. La estimulación de ciertos, que me queda un mito, sí. La estimulación de ciertos nervios periféricos produce aquí lo que les contaba, esto del EPSP. La estimulación de ciertos nervios periféricos produce potenciales sinápticos que son de polarizaciones graduadas en la neurona postsináptica. O sea, hay efectos poco graduales, eh,
Y se producen entonces de polarizaciones posinápticas excitatorias. Y la idea acá es que este efecto sumatorio que se puede dar. Ujú. Por ejemplo, estamos hablando del sistema periférico, se estimula repetidamente esta sinapsis excitatoria, se van combinando y van sumando. Ya que en la figura se muestra cómo, por ejemplo, yo en A estimulo, ¿ya? Aquí estimulo, después estimulo más frecuentemente y antes de que, porque aquí se produce un pic, ¿cierto? Se produce un potencial de acción, se aumenta el voltaje y luego empieza a decaer, pero si, ya, ese por ejemplo esta primera situación, pero en esta segunda situación yo hago un estímulo uno tras otro antes de que decaiga el potencial de acción y eso lo que ocurre es que va sumando el estímulo, ese es el mismo estímulo, el estímulo A de tipo A, por ejemplo, va sumándose y va creciendo. Hay una decaída, pero va sumando. No sé si se alcanza a ver porque está pequeñito acá. Supongamos que a esa neurona yo después lo estimulo con B, puede que se dé B. Si después estimulo A y B, se va a ir sumando. Si estimulo con otro em, tipo de estímulo, que también incide en el cambio de concentración de iones, puede que se genere un estímulo aún mucho más grande. Entonces son excitatorios posinápticos que se pueden ir sumando. Y por otro lado está lo contrario. Si yo tengo GABA, por ejemplo, que va a generar un estímulo inhibitorio, puede pasar lo mismo. Lo que sí, que hay una pequeña diferencia, que acá demasiados estímulos inhibitorios no se van a sumar en gran medida, como sí en el excitatorio, como se muestra acá. ¿Ya? O sea, hay este efecto de sumatoria temporal porque se suman, pero decaen también. Por ejemplo, acá se muestra que se suman tres impulsos A, pero finalmente igual decae, por eso son temporales. Ya se van combinando y es una suma espacial, se llama espacial porque igual está ocurriendo en distintas partes de la neurona. Las sinapsis inhibitorias producen efectos similares, pero compensatorios sobre el potencial de membrana de la neurona, por ejemplo, la neurona motora. La estimulación del nervio periférico, aquí en D, en la figura de abajo, que con la que parte, en D, evoca, o EP provoca potenciales sinápticos que hiperpolarizan, porque recordemos que la inhibitoria produce el influjo de cloro, que baja el potencial y es hiperpolarizante, y que también es breve, y también es temporal porque la neurona recupera, y alejando, ¿cierto?, esto del potencial de acción, entonces es más difícil que se pueda volver a estimular. Esto se da, esto es inhibitorio, por eso se habla también de neurona motora, porque se da más en aquellas neuronas que van a enervar a un nervio, perdón, a un músculo. Y ahí donde hay mucho esto de la respuesta inhibitoria, para que no se estimule ese músculo por alguna razón. ¿Ok? El mensaje acá es que este carácter sumatorio, ¿ya? Que es muy importante para lo que viene un poquito más adelante. O sea, en realidad es para lo que se menciona aquí y que lo vamos a detallar, que tiene que ver con la modulación. La modulación que tiene estos efectos, por ejemplo, para el aprendizaje. Ahora, lo que ocurre también, que hay un balance. Una neurona, una misma neurona puede estar estimulada en forma excitatoria, si tiene receptores para, por ejemplo, acetilcolina, y si tiene esa misma neurona receptores para GABA, y recibe de este tipo de neuronas, de neurotransmisores, esa neurona va a estar recibiendo ambos tipos de estímulos, excitatorio y inhibitorio. Imagina una neuromotora, una neurona motora que va a estar inervando un nervio, puede recibir un estímulo excitatorio, puede recibir estímulo inhibitorio y va a estar en un balance, va a estar ahí con este choque de efectos sumatorios también, pero en el fondo positivo, negativo, por un lado, va a haber un balance global y la respuesta que va a dar la neurona va a depender de si es más uno, si es más el otro. ¿Okay? Hay un balance, hay un
una respuesta neta, que en el fondo tiene que ver con la importancia relativa que tengan los efectos excitatorios o los inhibitorios. Y eso nos da paso a ir considerando este fenómeno de integración neuronal. El proceso principal que subyace a la integración neuronal es la suma espacial y temporal de estos dos tipos de excitaciones, ¿cierto? Las excitatorias y las inhibitorias. Sin embargo, este proceso es más complejo que la simple suma algebraica de los potenciales postsinápticos. Ya, vimos nosotros que en teoría de sistema, que aplica la teoría de sistema, tenemos sumas que sí tienen que ver, ¿cierto? Con el nivel que puede haber de voltaje, pero a la larga también, esto es más que la suma de las partes, se produce un estado global de integración que es más que la suma de las partes. Acá está un poquito esa idea también. Fíjense, este mono a mí me gusta mucho porque muestra de forma muy clara esta idea. Y de hecho aquí se habla de que hay una cosa análoga y una cosa digital, digamos, por llamarlo de alguna manera. Porque resulta que tenemos aquí el soma de una neurona, y fíjense ustedes que podemos tener en la dendrita, aquí en verde, una unión con otra neurona presináptica que está teniendo un tipo de sinapsis excitatoria, que es como la que uno más conoce, ¿cierto? La que se libera un neurotransmisor, ese neurotransmisor desencadena un proceso, y ese proceso es de aumentar, generar un potencial de acción que finalmente se transmite. Pero aquí ocurre que lo que pasa es que en el caso rojo, que se puede dar también sinapsis inhibitoria, y se inhibe en esta parte, en esa región espacial, ocurre una hiperpolarización y esa parte deja de estar, deja de ser susceptible de ser estimulada. Entonces se da esto, imagínense ustedes, 10.000 conexiones de distinto tipo, inhibitoria, excitatoria. ¿Qué le pasa a la pobre neurona? ¿Está confundida? En realidad va a tener que ver con cuántos hay más de una, cuántos hay más de otra. Y finalmente se produce un fenómeno emergente, ¿cierto? Global, que ocurre en el soma, y aquí se muestra el conaxónico, donde esto que es análogo, por llamarlo de alguna forma, va a pasar a una respuesta de tipo digital del todo nada, 0 o 1. Por eso se llama digital, porque una vez que llega y se alcanza ciertos niveles en esta transición de soma a axón, aquí se produce una respuesta del tipo todo nada, que se alcanzan ciertos niveles luego de esta suma, de estos excitatorios, estos inhibitorios, que en ese punto se da el paso o no. Y cuando se da el paso es 1, y si no se da el paso es 0. Entonces por eso se dice que es digital, que ya es del todo nada. ¿Ok? Entonces aquí está el fenómeno interesante, que es que las neuronas, sobre todo las multipolares, ¿cierto? Y las neuronas que tienen una gran ramificación de dendrita, va a estar sometida a, también esto varía el tejido en que esté, ¿cierto? En el sistema nervioso central, en el sistema nervioso, o inervando músculo, pero la idea, más que especificar aquí cada situación particular, es la globalidad. Aquí las neuronas van a poder tener, entonces, ambos tipos de excitaciones, y la respuesta va a ser un balance de este tipo de excitaciones. Entonces aquí se agregan niveles, ¿cierto?, de complejidad a lo que es anatómico en sí, las posibilidades estructurales que se da en el sistema nervioso, pero luego están sus interacciones, sus dinámicas, sus fenómenos emergentes, que nos dan una infinidad de posibilidades. Aquí quería mostrarles que también depende, mostrando esta combinación de relaciones que se pueden dar entre sinapsis, y este también es un esquema que nos muestra, por ejemplo, la unión de una dendrita, el axón, por ejemplo, de esta neurona presináptica en amarilla, tenemos la neurona presináptica, y establece una relación entre neuronas de tipo axodendrítica.
ya porque tenemos lo que es más común, ¿cierto? Lo que está un poco más en la literatura general, es que se unen dendritas con el axón o sea, una dendrita con el axón, ¿cierto? Entonces se produce ahí eh, axodendrítica. Pero también puede que el axón llegue al soma, ¿ya? El axón de la neurona presináptica se une al soma, que es la parte más central cercana al núcleo de la dendrita postsináptica. Y también se puede dar que un axón se une a un axón, también se puede dar. O sea, no solo son las dendritas las que se pueden conectar con el axón, sino que también axón, ¿ya? Y también están estas otras que son las dendritas, ya que también se estimulan dendrita. Entonces tenemos esta distintas relaciones de combinación. Eh, la amplitud de la depolarización decae, esto es un dato que hay, que decae entre el 14 al 37% desde su inicio hasta el cono axónico, ¿ya? O sea, cuando, voy a volver un poquito atrás, aquí, este es el cono axónico, hay un proceso de decaimiento de potencial de acción. Si tuviésemos solo una, por ejemplo, y no varias, pero si pudiésemos medir el de uno, diríamos que va decayendo en términos de la distancia, en un cierto porcentaje. Entonces también estas múltiples conexiones van de alguna manera compensando el decaimiento. Si hubiese una sola, decaería muy rápido, si son o un porcentaje, pero si son más, esto produce una menor probabilidad de que vayan de que decaigan. Ya, pero aquí se agrega otro nivel de complejidad. O sea, tenemos la multiplicidad de conexiones que son de distinto tipo, con distintas posibilidades de modulación. Y vamos a terminar esta clase con esta idea de la plasticidad sináptica. ¿Ya? Hay un fortalecimiento o debilitamiento de una sinapsis en respuesta a ciertos niveles de excitación. Entonces, la plasticidad sináptica va a tener que ver con cambio en la fuerza sináptica que pasa en el tiempo. Y acá tenemos tres fuentes, ¿no?, de esa plasticidad sináptica y que tiene que ver con la fuerza de la sinapsis. Presinápticamente, pensando en la neurona presináptica, el neurotransmisor se puede sintetizar, almacenar y liberar a diferentes velocidades. Ya aquí estamos agregando otro nivel más de complejidad. Las vesículas que llevan los transmisores pueden haber muchos, pocas vesículas o muchas vesículas. Y además se pueden liberar a distintas velocidades. Por ejemplo, si hay más calcio, si hay menos calcio. Esto puede, porque se recuerden que el calcio estimula la elección de las vesículas, en el caso de la sinapsis química, y eso puede producir que el neurotransmisor se esté liberando a distintas velocidades y estimulando, por lo tanto, a distinto ritmo a la neurona postsináptica. Entonces hay un rango ya de modulación de la fuerza de la sinapsis. La sensibilidad postsináptica del neurotransmisor puede aumentar o disminuir en diferentes circunstancias. La neurona postsináptica podría tener distintos grados de sensibilidad eh, dependiendo al neurotransmisor. Aquí no está dicho, pero puede ser que haya menos o más receptores. De hecho, se sabe que hay receptores postsinápticos que, dado cierto estímulo, se sintetizan de nuevo y se expresan genes que codifican para más receptores dadas ciertas condiciones y aumentan entonces los receptores postsinápticos y la sensibilidad puede aumentar. Entonces tenemos que la sensibilidad de la neurona postsináptica puede aumentar o disminuir. Hay otro nivel que se agrega al caso anterior de los neurotransmisores. Incluso la transición incluso la transmisión mediada eléctricamente puede verse alterada por cambio en el pH y en la concentración de calcio que puede cerrar los canales
unión entre los huecos, ¿qué quiere decir entre el espacio postsináptico? O sea, en el fondo, el pH, por ejemplo, las condiciones del ambiente donde está la sinapsis puede cambiar en el pH y en la concentración de calcio que se puede dar, ¿cierto? Si, por ejemplo, nosotros en nuestra dieta no tenemos tanto calcio, por alguna razón no hay tanto calcio, se puede generar otro nivel más de modulación de la plasticidad sináptica. Entonces, ahí está un poco las fuerzas que pueden ir regulando los niveles o dan cuenta de la plasticidad sináptica. Y la plasticidad sináptica aquí ¿qué es cómo se mide la plasticidad sináptica? A través de la fuerza sináptica, y que se mide como la amplitud de un potencial postsináptico en respuesta a un potencial de acción presináptico. Y acá vamos a tener dos conceptos, que es la facilitación y la antifacilitación de, de la, eh, de la fuerza de la sinapsis. Aquí, por ejemplo, tenemos que tenemos el impulso presináptico medido con un electrodo acá arribita, y acá por abajo tenemos el potencial postsináptico. Entonces, la facilitación sináptica es un aumento en la amplitud del potencial postsináptico en respuesta al impulso presináptico sucesivo. Ya, o sea, tenemos que llegar muchas vesículas que liberan por ejemplo, neurotransmisor con cierta regularidad, y esto va generando facilitación porque aumenta la concentración, ¿cierto? de los neurotransmisores. Estos se reciclan y entonces puede producir un aumento y una facilitación del impulso nervioso, de manera que aumenta el potencial en la neurona postsináptica. Y la antifacilitación es lo opuesto, en el sentido que eh, lo que puede ocurrir acá es una disminución en la amplitud del potencial postsináptico con impulsos presinápticos sucesivos, que se denomina antifacilitación sináptica o depresión sináptica. También se puede dar eso otro. Ambas resultan de cambio en la cantidad de neurotransmisores liberados por el impulso nervioso. Entonces se pueden dar. Lo que ocurre acá es que cuando se moviliza calcio, se puede dar que hay calcio residual, y eso va estimulando la liberación de más vesículas. Entonces no solo puede haber eh, un aumento del número de vesículas, una mayor concentración de, de neurotransmisores, sino que el calcio que se moviliza puede permanecer luego de una excitación residualmente y se suma al que viene en el siguiente impulso. Recuerda que el impulso va a movilizar calcio. Entonces, un impulso que viene, que libera una cierta cantidad de calcio, y ese calcio después se participa en todo el tráfico vesicular, ese calcio queda y se suma al que viene en el siguiente impulso. Entonces, se puede dar una facilitación mediada por este calcio residual. Y, y ocurre lo contrario en la antifacilitación, porque ahí no hay esta proceso de facilitación y empieza a decaer. ¿Ya? Entonces también se nos agrega esto otro. Aquí está el caso de, eh, aquí cuando son, por ejemplo, aquí nos muestra la frecuencia de las sinapsis, perdón, del impulso. Y si un impulso ocurre, por ejemplo, a 20 milisegundos, 200 milisegundos, se produce aquí una depresión. En la segunda etapa, fue muy largo este periodo, no va a ser tan alto el estímulo que en el segundo caso. Y acá, producto el calcio residual, en un impulso breve, más cercano que el segundo, el segundo más cercano que el primero, se produce una facilitación, y esta suma que les hablaba antes se da, entonces
se facilita porque hay un calcio residual que viene del impulso previo. En cambio acá, en la depresión, no hay ese calcio residual y el fenómeno es un poco más bajo. Hay una estimulación, pero no es tan facilitadora. Se le llama antifacilitación, pero en el fondo es como una depresión, porque no hay este efecto sumado que genera el calcio residual, producto de dos estímulos muy cercanos. Entonces, estos son elementos que van generando que la fuerza de la sinapsis varíe y por lo tanto la plasticidad sináptica también varía. ¿Ok? Estamos terminando ya, van a ser las 1. No sé si no estuve viendo el chat acá, a ver si me escribieron algo. Ok. Em, yo les voy a comunicar si es que tenemos tenemos programado un práctico para vamos a continuar, yo creo, un poquito de eso después, estos temas, porque no he terminado acá, pero la idea es que nosotros tengamos un práctico este jueves. Sin embargo, debo contarles que nosotros tenemos un pequeño problema con el software que estamos tratando de solucionar. Nosotros, bueno, este curso, ya que no puede ser práctico, no podemos realizar una demostración experimental presencial. El año pasado ocupamos un software que también estamos ocupando este año, pero las licencias estamos tramitando la compra de la licencia para que cada uno de ustedes pueda acceder desde sus casas al software. Es un software muy simpático que nos permite simular, tiene un cierto costo y estamos comprando más licencias porque teníamos las del año pasado que podemos seguir ocupando, pero ustedes son más alumnos, entonces estamos tramitando la compra de esta y no ha sido tan fácil como esperábamos. Así que yo tengo que confirmarles si vamos a tener el práctico el día jueves, ¿ok? La idea es ocupar un software. Yo les voy a dejar el manual del software ahí, que se llama PhysioX, es un software que permite hacer animaciones en que uno pone un electrodo, excita, y es muy simpático porque uno puede entender bien cómo funciona la neurona, ¿ya? Y cómo se producen este potencial de acción, cómo se gatilla, y es muy parecido a lo que se hace en el laboratorio con nervios de animales. Además que por otro lado ahora no es muy bien visto hacer estos experimentos con animales vivos, pero es que incluso en presencial hay varias, digamos, se está tratando de enseñar esto a través de forma más virtual, porque sufren los animales cuando uno hace estas cosas. ¿Ok? Así que me van a tener que esperar un poquitín para confirmar la posibilidad de que haya un práctico este jueves. No sé si tienen alguna duda. Profe, a las 9:40 igual. Sí, ¿Cómo se- sí. Vamos a tener a las 9:40. ¿La encuesta está funcionando? Ah, sí, sí. Ya, por fin me resultó. Así que estamos en contacto. Yo tengo que comunicarles si vamos a tener el práctico. Si no tenemos práctico, vamos a continuar con estos temas, pero yo tengo la esperanza de que podamos hacerlo. Y serían grupos, ¿ya? Como siempre, sobre todo, digamos, ya los prácticos tienen que ser conformados en grupos. No vamos a tener controles de entrada, así que es más bien, em, yo creo que mañana, a la más tardar mañana, vamos a ver si hay práctico y les vamos a subir la guía. También voy a subir preparé un, eh, una guía, no una guía, sino que un apunte sobre el sistema nervioso. Ya se lo voy a subir. ¿Ok? Bueno, Para profe, que estén bien entonces, cuídense mucho. estoy igual, cuídese. Nos estamos viendo. Chao. Chao, chao.